Cubicaje y liquidación de fletes. Permítame un segundo, por favor, que no me quieren conectar los audífonos. No conectan. Bueno, trabajemos así entonces. Vamos a comenzar, chicos, con la explicación del primer punto de esta evidencia, que se trata de que ustedes descarguen un simulador que van a encontrar dentro de la plataforma. Ustedes ya conocen la ruta, van a entrar a fase de planeación, actividad de aprendizaje 5 y van a descargar los archivos que encuentran en la evidencia número 3. Bien, esta evidencia se trata de que ustedes aprendan a cubicar cuando se va a enviar o cuando se va a exportar cierta mercancía. Nos presenta un estudio de caso en el que una organización o una empresa va a transportar 5 tipos de carga. Carga general, carga de barra de acero, pacas de algodón, sacos de café y cajas de flores. Bien, ustedes la ven aquí en la columna A. ¿Qué vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia? Este archivo está bloqueado y no nos va a dejar navegar por las celdas blancas. ¿Ven? Si yo le doy clic a las celdas blancas no me aparece nada, no cambian. Únicamente nos deja navegar por las celdas que están subrayadas de color amarillo. Entonces, las únicas celdas que nosotros debemos diligenciar, los únicos datos a diligenciar son los que vemos en amarillo. ¿Ya? Vamos a trabajar para el desarrollo de esta evidencia con los dos tipos de contenedores, digamos, más comunes, de 40 high cube o de 40 y contenedores de 20. Bien, y vamos a hacer los cálculos para cada una de estas 5 cargas, tanto para el contenedor de 20 como para el contenedor de 40. Tengamos en cuenta que cada contenedor tiene unas medidas naturalmente, un peso y una tara. Todo eso ustedes lo van a encontrar en el material de formación que ya les expuse, debían leer para la actividad de aprendizaje 5 con el material general, específicamente en un punto que se llama, déjenme, ya les voy a mostrar, recuerdo que es el punto 4, se llama almacenamiento, si no estoy mal, pero ya voy a revisar para confirmar. Muy bien, ahí van a encontrar cuáles son los tipos de contenedores, para qué carga se utiliza cada contenedor, van a encontrar una cantidad de información que les va a ser muy útil, ¿cierto? Entre ello, también les enseña la manera de cubicar. Lo que vamos a desarrollar entonces en este primer punto son los cálculos para poder cubicar esos 5 tipos de carga que nos presenta el caso de la evidencia. Permítanme, por favor, mientras abre el archivo, yo verifico cuál es el material de formación. Bien, el material de formación se llama modos y medios de transporte y efectivamente se llama almacenamiento, el punto 4, dentro de la tabla de contenido de este material de formación. Bien, chicos, entonces, aquí en el simulador vemos las medidas en las columnas A y B, en la parte de abajo, es decir, celda A9, pueden comenzar a ver cuáles son las medidas de los contenedores de 20 y a partir de la celda de 10 pueden encontrar entonces las medidas del contenedor de 40. Ok. También vamos a encontrar en las celdas K9 y las celdas K, es que como esto no deja navegar bien, me enredo, y las celdas K13, vamos a encontrar entonces cuál es el peso máximo que permite el contenedor, ¿cierto? No su tara, sino el peso máximo de mercancía que puede soportar un contenedor, ya sea de 20 o ya sea de 40, como lo pueden ver ahí especificado. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la columna E. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros el cubicaje o el volumen de la carga? Esta columna E es para encontrar el volumen de la carga, no del contenedor, sino de la carga.
Para encontrar el volumen de esto y de cualquier cosa, siempre vamos a multiplicar largo por alto por ancho. La fórmula para hallar volumen es largo por alto por ancho. Entonces encontramos que para las barras de acero, que es la primera celda que debemos determinar su valor para las barras de acero, entonces vamos a multiplicar 280 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto, ¿cierto? Entonces recuerden que como no me deja dar clic, ¿ven? No me deja dar clic aquí en las blancas, entonces yo tengo que hacer referencia a las celdas, ya sea escribiendo los números o sencillamente escribiendo el nombre de la celda. Para este caso sería entonces B4 por B5 por B6, ¿cierto? Así vamos a encontrar entonces A, o M, por C, por D. D4 por D4, ahora sí. Vamos a multiplicar entonces, digamos que escribiendo cuál es la celda en la que se encuentra el dato que necesitamos. Entonces ya saben, para hallar el volumen de la mercancía, alto por ancho por largo. Muy bien. Para la celda F o para la columna F más bien, nosotros vamos a calcular cuáles son las cantidades de esa mercancía que caben dentro del contenedor de 20. ¿Cómo vamos a calcular eso? Primero necesitamos hallar el volumen del contenedor para poder determinar cuánta mercancía me cabe dentro de ese contenedor de 20 para el caso de la columna F. ¿Cómo calculamos el volumen del contenedor? Alto por ancho por largo. Pero entonces en este caso vamos a tener en cuenta los datos, del contenedor de 20, que es con el cual vamos a trabajar aquí en la columna F, ¿cierto? Entonces, como estamos con el contenedor de 20, multiplicamos largo por alto por ancho del contenedor, es decir, 580 centímetros de largo por 239 de ancho por 235 de largo. Esto entre paréntesis y lo vamos a dividir por el volumen de la mercancía, que fue la que acabamos de hallar en la columna E, ¿cierto? Entonces, primero hallamos el volumen largo por alto por ancho del contenedor de 20 y posteriormente lo vamos a dividir por el volumen de la mercancía, que fue el que hallamos en cubicaje, o sea, en la columna E. Esto nos va a dar entonces, finalmente, la cantidad de esa mercancía que me cabe dentro de ese contenedor. Es decir, de carga general dentro del contenedor de 20 me van a caber 689 unidades. De barras de acero me van a caber 310 unidades dentro del contenedor de 20. Me van a caber 46 pacas de algodón, me van a caber 501 sacos de café y 263 cajas de flores. Vamos a tener en cuenta que no es que dentro de un contenedor de 20 me van a caber 689 de carga general más 310 de acero, no. Es decir, en un contenedor de 20 únicamente me caben 689 unidades de carga general. En un contenedor de 20 completo únicamente me caben 310 barras de acero. Y vamos a tener en cuenta que aquí únicamente estamos teniendo en cuenta el volumen de la mercancía, no el peso. Ya más adelante les voy a ir explicando en qué punto de este ejercicio vamos a tener el peso, porque el hecho de que por volumen a mí me quepan 689 unidades de carga general no quiere decir que mi contenedor soporte el peso de esas 689 unidades de carga general. Más adelante lo vamos a ver. Listo, chicos. De igual manera lo vamos a hacer para calcular los datos de la columna G, es decir, vamos a calcular cuántas unidades de carga me caben dentro del contenedor de 40 en esta ocasión. O sea, ¿qué debemos hacer finalmente? Debemos entonces hallar el volumen del contenedor de 40, es decir, largo por alto por ancho del contenedor de 40, que sería 1200 por 239 por 235, dentro de paréntesis, dividido entonces las 105.000, no, perdón, las 310 unidades de carga de acero, que fue las que hallamos, el volumen, perdón, en el, no, no enredé, espérenme, la S, y que fue las que hallamos por las 105.000 que hallamos en la columna I. Bien, muy bien.
En la columna H no debemos diligenciar ningún dato, en la I no debemos diligenciar ningún dato, y en la columna J entonces vamos a hallar el cubicaje total, pero miren que me la pide por metros cúbicos. En general, las cotizaciones a nivel internacional se realizan en metros cúbicos. Nosotros, para poder hacer eso, como ustedes ven que nosotros tenemos los datos acá en centímetros, ¿cierto? Necesitamos entonces pasar de centímetros a metros, ¿ya? ¿Cómo vamos a pasar de centímetros a metros? ¿Por qué vamos a pasar de centímetros a metros? Porque el ejercicio en la columna J nos pide metros cúbicos y los datos del volumen, tanto del contenedor como de la mercancía, nos las están dando en centímetros. La fórmula siempre para nosotros pasar de centímetros a metros es dividir por 100. ¿Listo? Entonces vamos a dividir. Para este caso, para la columna J, necesitamos hallar el volumen de la mercancía, es decir, los datos que encontramos en las columnas B, C y D. Hallar el volumen de la mercancía, pero en metros cúbicos. Entonces, ¿cómo se halla? Sería 280 dividido 100, vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla acá. Igual, 280 dividido 100. Me da 2.8 aquí porque me lo aproxima. Vamos a quitarle decimales. 2.8, ¿cierto? Por 25 dividido 100 por 15 dividido 100. Esto es únicamente para yo hallar el volumen de esta mercancía, que son barras de acero, pero en metros cúbicos. Tenemos entonces que nos va a dar 5.10, pero entonces, ya que yo hallé metros cúbicos de ese volumen de la mercancía, yo necesito multiplicarlo por las cantidades de mercancía o la cantidad de esa carga que nosotros vamos a exportar. Ese es el que está en la columna H, que no tuvimos que calcular nada, que el ejercicio nos dice que para este caso vamos a transportar o vamos a exportar 9.500 barras de acero. Entonces nosotros vamos a multiplicar por la columna H4 que me da las cantidades. Entonces señalamos aquí H4 y aquí hay un error. Aquí hay un error. 2.8 por 0.25. Lo que pasa es que este archivo, muchachos, realmente es mejor uno trabajar en otro archivo que se deje mover, porque es maluco. 280, con esto los datos, no me los deja coger. 280, 25 y 15. 25 y 15. Entonces, dividido 100, dividido 100. Muy bien. Esto lo multiplico. Aquí me da el volumen en metros cúbicos y luego lo voy a multiplicar por 9.500 barras de acero. ¿Listo? Muy bien. Me da exactamente 997.5. ¿Esto les queda claro? Me confirman con micrófono, por favor, para no volver a la presentación. Si este punto les queda claro. Sí, profe, claro. Entonces Sí, seguimos. profe, está claro. Calculamos la columna J. ¿Qué vamos nosotros a calcular en la columna K? El peso total en kilogramos de la carga. Nosotros hemos calculado ya el volumen de la carga, ¿cierto? Pero no hemos calculado, bueno, y las unidades ya nos dio el ejercicio cuántas unidades eran. Pero entonces aquí vamos a calcular el peso total en kilos de cada una de las cargas. Para este caso vamos a calcular entonces el peso en kilos de las barras de acero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Vamos a multiplicar las 9.500 barras de acero que vamos a transportar según la columna H por los 90 kilos
que nos dice la columna I, que pesa cada una de esas barras de acero. Muy sencillo, no es sino multiplicar peso por cantidad, ¿cierto? Peso de unidad por kilo, que nos la da la columna I, y la cantidad que nos la da la columna H. Y así hallamos entonces el peso total en kilos que da cada una de esas cargas. Bueno, ahora nosotros vamos a hallar en la columna L y M la cantidad de contenedores que nosotros necesitamos para poder meter esa mercancía dentro del contenedor. O sea, ¿cuántos contenedores necesitamos para meter las 2.000 unidades de carga general? ¿Cuántos contenedores requerimos para meter las 9.500 unidades de barras de acero? Etcétera, etcétera. Ahora, vamos a tener en cuenta algo. Con sacar este cálculo nos va a dar X cantidad, pero nosotros debemos manualmente aproximar estos valores o redondearlos al número entero siguiente. ¿Por qué? Porque resulta que este ejercicio me dice a mí acá, cuando yo hago la fórmula, es decir, cuando yo voy a dividir las 2.000 unidades que tengo que transportar de carga general entre las 689 unidades que me caben a mí de esa carga en un contenedor de 20, me va a dar que necesito 2.9 contenedores. Entonces yo no voy a alquilar 2.9 contenedores, ¿cierto? Yo voy a alquilar 3 contenedores. Espérenme, por favor. Sí. De igual manera, vamos a hallar entonces cuántos contenedores, pero aquí yo creo que hay un error. H5. H5 son 3.500 dividido 46. Ya. De igual manera, entonces, sabemos que si aquí me da que necesito 76.09 contenedores, chicos, pero permítanme que yo creo que aquí tengo un error. El peso que nos da y las unidades 90. Permítanme, por favor, 642. Es con la columna G. No, la columna F. Déjenme, yo verifico, porque se me hace muy raro. Como yo no voy a necesitar 78 con 77 contenedores para unas pacas de algodón. De todas maneras, yo verifico en un momentico y les digo para no atrasarnos ahora. Lo que tenemos que hacer es sencillamente, entonces nosotros, dividir la cantidad por las unidades que me caben en el contenedor de 20. Listo. De igual manera lo hacemos para la columna M. Recordemos que vamos a aproximar. Entonces, acá me está diciendo que yo necesito tomar nuevamente los datos de la columna H, es decir, la cantidad de carga que voy a transportar y la vamos a dividir, perdón, la vamos a dividir por la cantidad de unidades que me caben en el contenedor de 40. Bien, acá me dice que necesito 14.8 contenedores, pero resulta que entonces en 14 contenedores no me cabe esa mercancía porque ¿dónde va a quedar ese otro 0.8, cierto? Ese otro 0.8 requiere de un contenedor más, o sea que lo aproximamos a 15 contenedores. De igual manera va a pasar con, para este caso, son sacos de café, con los sacos de café. Me va a dar que esos 10.000 sacos de café requieren de 9.64 contenedores, pero no me caben en 9, o sea que me tienen que caber en 10, porque ese punto 64 requiere un contenedor más. Entonces aquí recuerden, en columnas L y M, después del cálculo que nos dice los contenedores que se requieren aproximar al número entero siguiente. ¿Esa parte les queda clara? Instructora, buenas noches. En esa parte se divide o se multiplica.
a entender bien. En esta parte nosotros multiplicamos. Dividimos, qué pena Se, contigo. Dividimos, ok, sí. dividimos. Listo, bueno, sí, señora. ¿Listo? Bueno, ¿será este el error que yo tengo acá? Yo ahorita verifico porque no quiero que nos demoremos mucho y yo les cuento, ¿listo? Entonces, L y M. Para la columna N es para calcular el peso total. A ver, tengamos en cuenta que nosotros de aquí hacia atrás, o sea, que nosotros aún no hemos tenido en cuenta el peso que soporta el contenedor, únicamente el volumen que se requiere o el volumen que ocupa esa mercancía y cuántos contenedores va a necesitar para ese volumen, ¿cierto? Pero nosotros todavía no hemos tenido en cuenta el peso que soporta el contenedor. Para que nosotros lo tengamos en cuenta, yo les voy a ir explicando en qué momento lo vamos a tener en cuenta. En la columna N nosotros vamos a calcular el peso total del contenedor de 20, para el caso de la columna de N, que va a llevar las 2.000 unidades de carga general, las 9.500 unidades de barras de acero, etcétera, etcétera. Se refiere entonces a la multiplicación que vamos a tener entre las 689 unidades de carga general que soporta el contenedor de 20, multiplicada por los 35 kilos que pesa cada una de esas unidades de carga general. Bien, repito el proceso. Vamos a multiplicar las 689 unidades de carga general que puede soportar el contenedor de 20, que es la columna F. Lo vamos a multiplicar por los 35 kilos que pesa una unidad de esa carga general. Y así nos vamos a dar cuenta entonces del contenedor de 20 en cuanto a espacio. Ya, en cuanto a espacio, cuánto soporta. ¿Ya? Tenemos en cuenta cuánto soporta, no, perdón, cuánto pesa. Pero entonces miren que me dice que esos contenedores de 20, columna N, contenedores de 20, para el caso de la carga general, si yo tengo en cuenta, como lo he hecho hasta ahora, únicamente el volumen de la mercancía, me dice que ese volumen o esa mercancía, esos 2.000 unidades de carga general, me van a pesar 24.130 kilos, ¿cierto? Y en la columna K, o más bien miremos la celda K11, me dice que cuántos kilos soporta el contenedor de 20. Dígame, por favor. Chicos, ¿se durmieron? 18.400. Muy bien. Soporta 18.400. Y resulta y pasa que me están diciendo que esas 2.000 unidades de carga general me van a pesar, porque cada una me pesa 35 kilos, entonces eso me va a pesar 24.130 kilos. Cierto que el contenedor no me va a soportar ese peso, no me lo va a soportar, aunque por volumen cabe, pero el peso no me lo va a soportar. Entonces, ese es el cálculo que vamos a sacar tanto para la columna N como para la columna O. Solo que para la columna O entonces es para contenedores de 40. El cálculo va a ser el mismo, solo que vamos a tener en cuenta la información de el contenedor de 40 de la columna G, ¿cierto? Me dijo entonces para este caso que son barras de acero, que el contenedor de 40 le caben 642 unidades y que si cada unidad pesa 90 kilos, entonces son 57.769 kilos que me va a pesar esa carga. Miren que aunque me dice que son 57.700, ¿cuánto es lo máximo que soporta el contenedor de 40? 30.300. Bien, o sea que estamos desfasados, ¿cierto? Hasta este momento, entonces, recuerden que no hemos tenido en cuenta el peso que soporta el contenedor, únicamente el volumen o cantidad que cae en ese espacio del contenedor. Para la columna P, entonces, desde esta columna P ya se empieza a tener en cuenta el peso límite de cada uno de los contenedores. Si nosotros vamos a la columna K, en la parte de abajo, como les decía, encontramos ese peso máximo que soporta cada uno de los contenedores. En algunos casos, lo que hallamos en la columna N o en la columna O, nos vamos a dar cuenta que estamos en algunos por encima y en otros por abajo. Es decir, que estamos desperdiciando espacio de esos contenedores en otros casos. ¿Cómo vamos a calcular entonces esta columna P? Vamos a
dividir el peso máximo que permite el contenedor, que para este caso entonces sería eh, la celda K11, 18.400 para los contenedores de 20, dividido por el peso por unidades en kilo, que para este caso serían 35 kilos por unidad de carga general. Dividimos entonces el peso máximo del contenedor entre lo que pesa una unidad de cada carga. Nos va a dar entonces que en realidad, teniendo en cuenta el peso, en un contenedor de 20 me caben únicamente 526 unidades de carga general, 204 de barras de acero, etcétera, etcétera, en los contenedores de 20. Mientras que en los contenedores de 40, que es la columna Q, me van a caber 337 de barras de acero, 1082 de pacas de algodón, me perdí, 583 de sacos de café, etcétera. ¿Qué tuvimos en cuenta? Es lo mismo, es entonces nosotros dividir, permítanme, es entonces nosotros dividir eh, el peso máximo que contiene, que puede soportar, perdón, el contenedor de 40, que para este caso sería la celda K14, 30.300, entonces la dividimos entre el peso de cada unidad de carga, ¿cierto? Para este caso que tenemos que calcular la segunda celda de la Q sería barras de acero, ¿cierto? Entonces cada barra de acero me pesa 90 kilos. Y resulta que mi contenedor solamente soporta 30.300 kilos. Entonces vamos a dividir el peso máximo que soporta mi contenedor por lo que me pesa cada unidad de carga. Aquí ya empezamos entonces a tener en cuenta eh, em, empezamos a tener en cuenta el peso máximo que soporta el contenedor. ¿Bien? Muy bien, entonces para la columna R y S se calculan de la misma forma, es decir, es básicamente nosotros probar el cálculo que acabamos de realizar. Si realmente a mí me van a caber, teniendo en cuenta el peso, o sea, si no me voy a sobrepasar del peso que me van a significar esas unidades de carga que acabé de calcular, teniendo en cuenta lo máximo, el peso máximo que soporta ese contenedor. ¿Cómo vamos a hallar eso? Muy fácil, multiplicando entonces las cantidades que acabamos de hallar en las columnas P para los de 20 y Q y las de 40, ¿cierto? Teniendo en cuenta el peso, lo vamos a multiplicar por el peso por cada unidad de carga, pues de carga general, de barras de acero, de pacas de algodón, etc. Multiplicamos entonces P por I, ¿cierto? Es decir, les repito, eh, la cantidad que me caben de acuerdo al peso por el peso de cada unidad. Y me doy cuenta que en realidad ninguna va a sobrepasar el peso máximo que soporta el contenedor de 20 para la columna R. ¿Ven? Que esta carga general me va a pesar 18.400 kilos con las 526 unidades que acabo de calcular en la columna P. Que las barras de acero me van a pesar 18.360 con las 204 unidades de barras de acero que acabé de hallar que me cabían dentro de ese contenedor de 20. Miren que ninguno sobrepasa los 18.400. Y lo mismo hacemos con la columna S, pero teniendo en cuenta el peso que acabamos, las unidades, pues de acuerdo al peso que soporta el contenedor que hallamos en la columna Q, eh, que para este caso, entonces, para este ejemplo que estoy señalando acá, fueron, fueron, no, estoy en la S, perdón, ya calculamos la R. Chicos, me perdí, espérenme. Sí estamos ahí, ¿cierto? Cantidad de cajas, sí, sí. Ya calculamos la R, que nos damos cuenta que no, ninguno me va a sobrepasar los 18.400 que me soporta el contenedor de 20. Y para la S, entonces vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a tener en cuenta entonces las cantidades que hallamos en la columna Q, es decir, que ese peso no me va a sobrepasar lo máximo que soporta el contenedor. Aquí lo vamos a probar. Miren que ninguna me pasa los 3.300 kilos que me soporta el contenedor de 40. ¿Cómo la hallamos? Multiplicando entonces la columna Q que acabamos de hallar por lo que me pesa una unidad de cada una de esas cargas. Listo, nos damos cuenta entonces que no sobrepasa el peso máximo de cada uno de los contenedores. Ahora bien, cuéntenme,
Si les queda claro hasta este momento. Sí, profe, súper. Listo. Los demás chicos, Sí, está claro. Sí, profe. Profe, tengo una bueno, pregunta. sí. Lo que pasa es que yo estoy mirando, pues, bueno, yo ya tengo lo del cubetaje, perdón, sí, cubicaje. Pero entonces, en la parte de donde dice peso del contenedor de 20, que es la R, ¿sí? Me sale que me dio 18.410, pero entonces no sé en qué parte, pues, no la he embarrado porque he estado mirando toda la tabla que tú estás haciendo y está todo igual, pero no entiendo por qué me da de más. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo aquí, mira, mira que yo tengo ocultos decimales, ¿cierto? Mira que Sí, si yo desoculto decimales, esto aquí me va a mostrar, o sea, me cambia los valores, pero eso no es algo significativo. Listo, por esos 10, o sea, a ti no te van a dejar de meter una carga por 10 kilos, pues. O sea, eso no es algo significativo, porque te da 18.410. sí, señora. Sí, eso no es pues, está bien, ¿ya? No te Ah, ok. preocupes. Ah, ok. Eso es algo bueno, chicos. Entonces, nosotros en la columna L y M calculamos entonces cuántos contenedores requeríamos teniendo en cuenta únicamente el volumen. ¿Se acuerdan que hasta antes de la columna P todo era teniendo en cuenta únicamente el volumen, no el peso? Aquí en las columnas T y U vamos a tener en cuenta ahora sí cuántas ¿cuántos contenedores requerimos nosotros para transportar esa carga? Pero ahora sí teniendo en cuenta el peso máximo que soporta cada contenedor. ¿Listo? Va a ser lo mismo, vamos a tener que aproximarlo manualmente. Si nosotros vamos a dividir la columna H, que me muestra las unidades de carga que voy a exportar, lo divido por la cantidad de unidades que me caben según el peso que soporta el contenedor, que es la columna P. Eso me va a dar, para el caso del primero me va a dar 4 contenedores, vamos a ver con los decimales. Me va a dar 3.8 contenedores, ¿cierto? Resulta y pasa que naturalmente necesito entonces 4 contenedores para poder meter la mercancía, ¿cierto? Recuerden que la aproximamos al número entero siguiente. Para el caso del tercero, no recuerdo cuál es la carga del tercero, entonces, esa es la 3, ¿cierto? Sí. Sería H3 dividido P3. Dividido P3. Me va a dar que requiero, no, es la 3, no es la 3, es la 5. 5 dividido P5. Ahora sí. Que necesito 5.33 contenedores para yo poder meter esas, vamos a revisar qué es, esas 3.500 pacas de algodón. Como yo no puedo meter en 5.33 contenedores esas pacas de algodón, yo necesito entonces 6 contenedores para poder meter esa carga. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con la columna U, solamente que vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta el peso de los contenedores de 40, es decir, esas unidades, pero con los contenedores, con el peso que soporta los contenedores de 40. Bien, ahora vamos a llegar en la columna V a una fórmula que se llama factor estiva. ¿Para qué nos ayuda el factor estiva? El factor estiva se refiere, digamos, a una unidad de medida eh, que se utiliza como para calcular la totalidad del espacio en donde nosotros vamos a almacenar algo. Eso puede ser contenedores, almacenes, bodegas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es la cantidad, digamos, de metros cúbicos que ocupa cierta cantidad de mercancía o cierta carga en un medio de transporte cualquiera o en un espacio cualquiera, una bodega, una casa, una sala, un contenedor, etcétera, ¿cierto? Ahora bien, ese factor estiva tiene una fórmula que ustedes encuentran en el material de formación y también lo encuentran en el archivo que yo les envié. Es volumen ocupado dividido peso total. Bien, entonces,
Vamos, como recuerden que esto lo debemos hacer por, pues en metros cúbicos. Entonces, vamos a hallar en metros cúbicos, entonces, nuevamente el volumen de esa mercancía. Para este caso, entonces sería 0.5 por 0.20 por 0.65 en el mismo paréntesis, y eso nos da entonces el volumen ocupado de la mercancía en metros cúbicos. Y eso lo vamos a dividir por el peso por unidad de cada carga. ¿Listo? Que sería la columna I. Eso nos va a dar entonces el factor estiva por caja o por unidad, digamos, por unidad de cada una de esas cargas. Ahora, la columna W, la columna, a ver, W, si la columna W y la columna X es lo mismo. El volumen de contenedor, pero en este caso dividido por el factor estiva, es decir, por lo que acabamos de hallar en la columna V. Vamos a hallar entonces ahora el volumen de el contenedor, estamos en contenedor de 20, entonces el volumen en metros cúbicos, recuerden que sería entonces lo que hallamos acá, si no estoy mal, no. Vamos a hallarlo 580, 239 y 235 centímetros, el contenedor de 20 pulgadas, ¿cierto? Entonces es lo mismo que hicimos acá. Profesora, 32.575.700. ¿Cuál? Espérame. El que estás hallando, profe, el del contenedor de 20. Vamos a hacerlo acá para que les quede. Vamos a hallarlo acá. Bueno. Listo. Ahora, lo tenemos entonces que dividir por la columna I. ¿Qué me dice las unidades de carga? Pero me perdí. ¿De qué estamos haciéndola? De la... Íbamos en el De W, los... profe. No, sí, pero ¿de qué carga? Para no ir a multiplicar por lo que no es. Estamos sacando la de la celda 6, espera. La de la celda 6, la de la celda 6, ese sí se quedó un saco de café, listo. Entonces la vamos a dividir por el factor estiva que acabamos de sacar, ¿cierto? Que sería dividido 0.003, vamos a poner 0.003. Entonces vamos a dividir, y luego de que nosotros lo dividamos, finalmente, fuera de este paréntesis, lo vamos a dividir por 1000. ¿Quién me dice por qué lo vamos a dividir por 1000? Si de pronto leyeron el material. ¿Por qué lo vamos a dividir por 1000? ¿Para pasar las toneladas? Muy bien, necesitamos pasarlo a toneladas. ¿Por qué nos lo piden? Si ustedes pueden ver aquí, en toneladas, ¿cierto? Total de peso en toneladas con factor de 20. Entonces, si nosotros no lo dividimos por 1000, nos lo va a dar en kilos. Si lo necesitamos en toneladas, lo dividimos por 1000 y nos lo va a dar en toneladas. Vamos a hacer lo mismo exactamente, pero con los datos del volumen del contenedor de 40, ¿cierto? Lo dividimos por 100, 12, nos va a dar, pues porque acá nos dice, perdón, largo 1200, ancho 239, el mismo ancho, el mismo alto, lo tienen los contenedores de 20 y 40, lo que cambia siempre Y es el si largo. tengo una Entonces, pregunta, ¿sí? es que yo realicé las fórmulas de esas dos casillas, de la W y la X, de todos, y las que están en blanco aparecen, o sea, no me dan el mismo resultado que aparece ahí, dan Es uno menos. correcto, eso tiene un error, tienes toda la razón. Lo que pasa es que eso tiene un error, precisamente en esas celdas. De hecho, yo creo que aquí en el documento yo les digo que lo tiene, o no les digo que lo tiene. Creo que en el documento no les escribí, en el que les envié no les escribí, pero definitivamente sí lo tiene, está mal.
Pero es así como les digo, es un error que tiene la evidencia o el simulador. Así mismo ustedes van a encontrar, o yo les voy a mostrar más adelante algunos errores que el material de las evidencias trae. Por ejemplo, hay algunos que ustedes van a ver cuando trabajamos con Incoterms, yo creo que por ustedes no hemos llegado a esa parte, que ese material tiene Incoterms 2000. Pues el material de la ficha en general, no esta, sino el material del programa, pues viene incluso con Incoterms 2000 y 2010. Los Incoterms salen que son los términos de negociación internacional, eh, digamos que se crean cada 10 años, ¿cierto? Se renuevan más bien, no se renuevan cada 10 años. Y este 2020 se crearon unos nuevos Incoterms, yo les voy a compartir cuando llegue el momento, o les puedo hacer incluso una conferencia si ustedes la quieren sobre los cambios que hubo respecto a los Incoterms 2010. Pero encontramos que aquí a veces se trabaja con Incoterms 2000. Entonces en ese caso yo les cambio la evidencia para que trabajemos por lo menos con Incoterms 2020. ¿Listo? O por lo menos 2010, pero es que Incoterms 2000 ya eso es algo demasiado, pues eso ya no se usa. Bueno, hay evidencias que traen errores. Por ejemplo, esta tiene ese error. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya sabemos cómo calcular W y X, ¿cierto? Únicamente que para X vamos a tener en cuenta el volumen en metros cúbicos del contenedor de 40. Lo dividimos por el factor estiva que ya sacamos y finalmente entonces lo dividimos por 1000 para que nos den toneladas. Bueno, finalmente las columnas Y y Z me van a dar entonces cuánto es el costo de exportar esa mercancía, ya sea por contenedor de 20 o con contenedor de 40. ¿Cómo podemos sacar el costo? Pues obviamente necesitamos un valor que si no estoy mal, la evidencia no nos da. Entonces vamos aquí a poner un supuesto valor, que yo lo puse en $180,000 por tonelada. Recuerden que aquí ya estamos viendo por tonelada, ¿cierto? Ya pasamos a toneladas. Entonces, yo digo que cada tonelada de cada una de esas cargas, de las 5 cargas, cada tonelada me vale $180,000. ¿Cómo voy a hallar yo el costo? Es muy, muy, muy sencillo. Lo único que vamos a hacer eh, es multiplicar entonces el peso total que acabamos de hallar en las columnas W y X, ya sea para contenedor de 20 en la columna Y o para contenedor de 40 en la columna Z, multiplicado por los $180,000 que me vale cada una de esas, cada tonelada, pues, de cada una de esas cargas, eh, carga general, barras de acero, pacas de algodón, sacos de café, etc. Listo. Y esto me va a decir entonces finalmente cuánto me vale a mí exportar, ya sea en contenedor de 20 o en contenedor de 40 esa carga. ¿De qué nos vamos a dar cuenta ahí? Finalmente, ¿cómo nos sale a nosotros entonces más barato exportar? ¿O en qué contenedor me sale a mí eh, más barato exportar mi producto? Pero les quería mostrar, esto sí es de esta evidencia, ¿cierto? Bueno, permítanme. Bueno, entonces aquí podemos nosotros hacer una comparación, cómo me sale así a mí mejor exportar, ¿cierto? En contenedor de 20 o en contenedor de 40. Pero resulta que el segundo punto de la evidencia me solicita a mí eh, que nosotros determinemos cuál es el transporte más adecuado según la naturaleza y el lugar de destino de mi producto, teniendo en cuenta que la carga general, es decir, la primera línea con la que trabajamos en el archivo Excel, se va a enviar a Canadá, que la segunda línea, que son barras de acero, la van a enviar a Chile, la tercera, que son pacas de algodón, se van a enviar a China, los sacos de café a Japón y las flores a Estados Unidos. Determinamos entonces cuál es el transporte más adecuado según la naturaleza de mi producto y el lugar de destino de mi producto. Vamos a tener en cuenta además que por lo general trabajar en ya yo lo había abierto aquí, ay, yo no he admitido a alguien, no escuché. Erika, sí.
Entonces, yo creo que solamente les estoy compartiendo, permítame para compartirles pantalla completa, que creo que únicamente los tengo con la pantalla de PowerPoint y necesito compartirles lo del simulador o lo del, sí, lo del simulador online, C-Rates. Me confirman si ustedes están viendo en este momento mi pantalla. No, señora. No, profe. Espérenme, por favor. Ya, profe. Listo. Ya voy. Bueno, chicos, entonces vamos a buscar en Google, únicamente buscamos C-Rates, hay varios simuladores, son gratuitos, este es de pago, pero si ustedes se inscriben o se loguean, pues se van a dar cuenta que hay unos días gratis, creo que son 30 días, yo la verdad no ingreso hace ratico a este simulador. Entonces entramos a C-Rates, ustedes se inscriben, les repito, y tiene 30 días gratis. En realidad es muy, muy completo, ¿cierto? En la versión gratuita, de pronto no nos va a dejar utilizar absolutamente todas las herramientas al 100, pero nos va a ayudar mucho para términos académicos. Si nosotros vamos aquí, o sea, esto incluso te envía cotizaciones, es muy completo. Para efectos académicos y para esta evidencia específica, nosotros podemos entrar a Distances and Time, ¿cierto? Para que nosotros podamos verificar finalmente cuánto es la distancia y el tiempo que nos demoraríamos enviando nuestra carga desde el país de destino, que siempre es Colombia, hacia el país hacia el país de origen, perdón, que siempre es Colombia, hacia cada uno de los casos nos dice para cada carga cuál es el país de origen. Primero, si vamos a enviar por mar, por tierra, o si lo vamos a enviar por aire. Que se puso lento esto. Por mar, por tierra o por aire, ¿cierto? Inicialmente seleccionamos esto. Ahora digamos que lo voy a enviar por barco. Entonces nosotros acá podemos poner país, puerto o ciudad, como queramos. Vamos a poner un poquito general, puede ser. Nos dice que la carga general va desde Colombia. ¿Hacia dónde va? ¿Me recuerdan, por favor? No, ustedes no la tienen abierta, acá está. A Canadá. Va para Canadá. Va para Canadá. Listo. Aquí lo vamos a buscar de manera muy general, pero les repito, chicos, si ustedes le cacharrean bastante a este simulador, van a encontrar que les da incluso cotizaciones. Muy bien, entonces vemos que de Puerto de Buenaventura a Puerto de Canadá, que en realidad no sé cómo se pronuncia para no hacer el oso, tenemos un tiempo de 17 días y 1 hora. Nos dice los kilómetros de distancia, miren que nos muestra dentro de Colombia y ustedes ven aquí en la parte del mapita a la derecha, nos muestra que inicialmente se transporta en camión y posteriormente en barco hasta puerto y acá en Saskatoon, digo yo que se pronuncia así, en camión hasta Canadá. ¿Listo? Entonces aquí nos va a dar, hay otra herramienta. Con eso ustedes se van a ayudar, a ver, con eso ustedes se van a ayudar para visualizar cuánto es el tiempo y la distancia que hay desde Colombia hacia el puerto de destino y cuál es el puerto más cercano, porque también nos está mostrando cuál es el puerto más cercano, ¿cierto? Puerto, aeropuerto, etcétera. Depende si ponemos mar, si ponemos tierra, bueno. Pero acá tenemos otra herramienta, pero ahora acá. En herramientas tenemos otra que se llama Logistic Explorer. Vamos a mirar esta. Yo en realidad no he vuelto a entrar, no voy a ingresar pues acá a este simulador, pero vamos a intentarlo
aquí con ustedes. Siempre le vamos a poner acá, en tipo de transporte, siempre full container load. Miren que tenemos más opciones, pero siempre le vamos a poner full container load, que lo que quiere decir básicamente es que el contenedor va lleno. Cuando le doy ahí, él me va a permitir elegir el producto, etc. Nosotros vamos a seguir con que vamos en mar, y vamos desde Colombia, o podemos poner incluso Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia, vamos para Canadá. ¿Cierto? Y la fecha es indiferente y le vamos a dar buscar. Muy bien. Miren que él me va a dar incluso cotizaciones, ¿cierto? En realidad es completo, muy completo para que ustedes lo tengan en cuenta. Nada más es uno buscarle, cacharrearle y tienen 30 días gratuitos. Si tienen espacio, lo pueden hacer. ¿Listo? Chicos, cuéntenme si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de esta evidencia. Tengan en cuenta, por ejemplo, que las flores aquí se van a transportar flores en este mal, ¿cierto? No, sí, cajas de flores. Entonces tengan en cuenta que las flores son perecederas. Si nosotros las vamos a transportar, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Si nosotros vamos a transportar, porque naturalmente me va a salir a simple vista más económico mandarlas por barco que mandarlas por avión, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos entonces aquí, en este simulador de C-Rates, primero lo hacemos por barco, luego lo hacemos por aire, nos vamos a dar cuenta que el tiempo naturalmente va a ser completamente diferente. Para una carga perecedera, entonces me va a valer más la pérdida que voy a tener por haber mandado dicha carga en avión durante tantos días. Entonces la pérdida que yo voy a tener, no únicamente del producto, sino del cliente, cláusulas, etcétera, a yo haberlo mandado por avión, que va a llegar más rápido, va a llegar sin maltratos, etcétera, etcétera. Listo, ese es el cálculo que van a hacer, por eso tienen acá para comparar, ya sea por mar, por tierra o por aire, de acuerdo al país de destino. Miren que por allí alguna de las cargas va para Chile, si no estoy mal, entonces verifiquen si les queda mejor, por ejemplo, para Chile, si las barras de acero, por tierra, si les queda mejor por barco, por ejemplo, no sé, por avión, tienen que mirar, ¿cierto? Pero naturalmente unas barras de acero por avión, un avión no va a poder cargar tanto peso como el que va a cargar el contenedor en barco, ¿bien? Ahora sí, ¿tienen alguna duda? Profe, gracias, fue muy clara la explicación. Listo, Nancy, Sí, con no hay mucho ninguna gusto. duda. Los Muchas demás gracias. chicos me confirman, por favor. María Muchas Fernanda, gracias con por gusto. la explicación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, chicos. Entonces, a todos, cuente, con mucho gusto. Les voy a enviar entonces el enlace de la grabación. Aquí hay algún chico de Carol o de Santiago, todos son míos. Yo soy de Carol. Listo. Entonces, María, yo le envío a Carol entonces el enlace de la grabación para que igual lo puedan revisar ustedes también. Listo. Cualquier duda ya saben que me comentan, preferiblemente el martes, a partir del martes, entonces me están contando las dudas que tengan. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, un abrazo a todos, feliz fin de semana. Chao, profe, que descanses. Chao, Nancy, igualmente un abrazo.